La Revolución Mexicana. Nuestro país ha sufrido diferentes transformaciones. Una de ellas fue la Revolución Mexicana. Es el acontecimiento de mayor impacto en el siglo XX en nuestro país, siendo la cultura, la política, la sociedad y la economía los sectores que sufrieron cambios a partir de este suceso. Los antecedentes de la Revolución Mexicana se dan desde el gobierno de Porfirio Díaz. El mayor descontento era el tiempo que ya llevaba en el poder y el favoritismo de su gobierno hacia las clases altas en contraposición con las clases más desfavorecidas, entre ellos los obreros y los campesinos. Para 1910, esta situación estaba llegando a sus límites y las elecciones para presidente de la República eran la oportunidad para lograr ese cambio que deseaba la población. Como candidatos se encontraban Francisco I. Madero y Porfirio Díaz. Todo apuntaba a que el ganador sería Madero. Sin embargo, la mayoría de votos se inclinó hacia Porfirio Díaz. Durante su estancia en Estados Unidos, Madero lanza el Plan de San Luis, con el que el 20 de noviembre de 1910 se da inicio a esta guerra. En el norte del país lideraba Venustiano Carranza y Francisco Villa, y en el sur Emiliano Zapata. Este último reunió campesinos para la lucha, donde su principal exigencia era el reparto de tierras. Con la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, se convoca a nuevas elecciones presidenciales, en las que resulta ganador Madero, y como vicepresidente Pino Suárez. En 1913, Madero es traicionado por Victoriano Huerta, quien de inmediato toma el mando a pesar de la negativa de Carranza, que en ese entonces era el gobernador de Coahuila. Huerta se caracterizaba por ser poco tolerante a las críticas. Uno de los afectados por esta situación fue Belisario Domínguez, quien fue asesinado después de protestar contra su gobierno. A estas alturas, los revolucionarios mostraban mayor organización. Como medio de transporte usaron el tren. Surgieron los corridos en los que se relataban las hazañas de varios personajes. Los niños y las mujeres fueron incluyéndose a los ejércitos. La función de ellas fue muy importante, ya que eran las encargadas de curar a los enfermos y de preparar la comida. Y otras más también tomaban las armas para atacar a los enemigos. Más adelante, a ellas les llamaron las Adelitas. Estando Venustiano Carranza ya en la presidencia, convoca a un congreso en Querétaro, con el propósito de redactar una nueva constitución, en la que se detallaban con claridad las obligaciones y derechos de los habitantes de México. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y es la constitución que nos rige actualmente. Posteriormente, estando en la presidencia Álvaro Obregón, los enfrentamientos poco a poco iban cesando, ya que los principales caudillos habían sido asesinados. Por su parte, la Iglesia Católica ejercía presión sobre el gobierno para que esta situación llegara a su fin. Todo esto llevó a que el proceso revolucionario llegara prácticamente a su final. Después de la guerra, surgieron artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo, que mediante sus obras mostraban en este suceso otra perspectiva, creando así el sentido de mexicanidad y apropiación cultural. Algunos de los logros de la revolución fueron el reconocimiento al derecho indígena sobre el uso de tierras ancestrales, la creación del salario mínimo, la jornada de trabajo se redujo a 8 horas y se crearon los primeros sindicatos.